Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Hablemos de la historia, donde nos concierne a todos. El resultado del proceso hasta ahora explicado pues es la redacción de un texto al que llamamos historia. Ciertamente también se presenta como historia el relato de los amores de la princesa de Éboli o las reflexiones de cualquier espíritu ingenioso, pero no lo es. La historia sigue el camino que hemos descrito. No es necesariamente un texto árido ni tampoco farragoso. La historia gana siempre cuando está bien escrita. Sin embargo, posee dos niveles en su proceso creador. El primero, cuando el historiador da cuenta de los resultados de una investigación. Suele ser un texto más profesional, casi ausente de relato, con profusa indicación de fuentes, notas marginales, entre otros. Pero no se escribe la historia para una élite o para un círculo de iniciados. La historia es un asunto que nos concierne a todos, que interesa a todos. El historiador no investiga para solazarse, comunicando sus hallazgos o un cenáculo de iniciados, sino constituye y construye la historia. Recupera el pasado como conciencia colectiva, para devolvérselo a la colectividad, y la historia se escribe, igual que Blas de Otero escribía su poesía. Para la inmensa mayoría es así. Por eso existe el segundo nivel de la creación histórica, que es una extensión o divulgación. No en el sentido peyorativo de esos términos. Es la historia deformada. Pero no es así. Ni es esa historia envilecida, sino más sencilla, sin el aparato instrumental que exige la presentación de unos resultados, concediendo más al relato, pero sin caer en la devaluación científica. Historia como problema, como intento de explicación científica del pasado. Hay pues un ciclo que empieza en la pregunta que el historiador se hace sobre el tema. En su hipótesis, que sigue con la elaboración de un modelo y continúa la búsqueda, la clasificación y explotación de fuentes, con el esquema de correlatos, complejos, causales, entre otros, que se han encontrado, y a partir de ahí con la redacción definitiva. Más adelante, esa redacción de especialista se transforma en la historia, como transmisión de la memoria colectiva recuperada, dirigida a todos. La historia así elaborada es un mensaje que recibimos todos. Es casi imposible ser ajeno a ese mensaje. Nos sirve para reflexionar sobre nuestros destinos colectivos y para tomar decisiones al participar en ellos. Pero también es útil, pero no desorbitar el presente de cada día y dejarnos devorar por él, porque nos da una idea del equilibrio en el tiempo, de la justa medida de las cosas, y nos hace valorar la larga marcha de la humanidad desde las sombras de la prehistoria hasta la conflictiva y la misma era nuclear. A veces la historia puede servir, ¿por qué no?, para escaparnos momentáneamente hacia la belleza de la Grecia clásica, hacia la sugestiva y con frecuencia poco conocida sociedad de señores, campesinos y catedrales de la Edad Media, o hacia el tiempo de las revoluciones románticas, no para evadirnos de nuestras responsabilidades de hombres que casi tocan con la mano el año 2000, sino que enfrentarnos con él libres de prejuicios, con la lucidez que da a saber de dónde venimos, quiénes somos y a dónde queremos ir.
Entonces, que los temas históricos interesan a un público lector cada vez más amplio, lo demuestra el hecho del auge editorial de los libros de historia y su demanda creciente en bibliotecas públicas, librerías, ferias de libros, bibliotecas, etc. La acumulación de las experiencias de la humanidad, la historia y el conocimiento de esas experiencias, la ciencia histórica, no facilitan ninguna receta a nadie. A nadie eximen de la responsabilidad de un libre o de su libre más bien elección y de su libre opción. A nadie le liberan de la comisión de nuevos errores y, lo que es peor, de reincidir en los viejos. En la mayoría de los casos advierten lo que no hay que hacer y no lo que debe hacerse. Casi siempre permiten prever las dificultades en lugar de ofrecer los medios preventivos. Esto es poco, siempre es mejor que nada, y sin la historia, la sociedad humana nada sabría de sí misma. El hombre actual está sometido a un alud informativo que no siempre le permite tener una perspectiva de su propio presente. El conocimiento de la historia le ayudará a conseguirla. Las revistas de divulgación histórica no tienen por qué carecer de rigor científico y muchas veces cumplen una función importante: hacer accesible la historia a todos. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.